Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda y en esta ocasión para discutir el análisis bíblico de la lección 10. Y vamos a estar hablando del carácter piadoso del nuevo hombre. Y cuando hablamos del carácter, volvemos a indicar que son esos rasgos, esas cualidades, esa naturaleza en el individuo. Pero en este caso estaremos hablando del carácter piadoso. Significa esa naturaleza de sentimiento de compasión por los demás cuando adquirimos una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Es por eso que el tema, cuando se habla del carácter piadoso del nuevo hombre, también incluye, obviamente, a la mujer, porque está hablando de la transformación de la obra de la persona del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han dado acceso a Jesucristo mediante la persona del Espíritu Santo para que haga una obra de cambio en su ser. Y por lo tanto, esa obra se hace visible mediante el ejercicio de la piedad, pero la piedad se va a hacer manifiesta como algo que viene siendo parte de esa naturaleza, de esa nueva criatura en Cristo Jesús. En el pensamiento central se dice que la vida cristiana se asemeja a un nuevo vestir, donde la pasada manera de vivir es quitada y el creyente se viste de un nuevo andar a través de la fe. Tenemos que entender que cuando se habla de vestir, se menciona aquí en un término más bien figurado, en carácter metafórico, ¿no? Porque está hablando aquí de un nuevo proceder que tiene que ver con conducta de el nuevo hombre transformado en Cristo Jesús. Por lo tanto, la vida cristiana tiene un parecido a lo que se identifica a una nueva forma de conducirse, en la cual hay una serie de virtudes que antes no estaban presentes comparadas con la vida pasada. Y es por eso que en el pensamiento se utiliza el término de cambiar de vestimenta, de una vestimenta, podríamos decir, de una vida carente de piedad, de una vida carente de amor divino, de una vida carente de sentido, de dignidad por la vida humana. Ahora, el despojarnos de esa vestimenta de carencia, ahora vestimos en Cristo Jesús un nuevo traje, el cual identifica el amor, la paciencia, sobre todo la piedad hacia aquellos que todavía andan vestidos de el pecado. Entonces, por lo tanto, el cristiano anda de esa manera mediante una relación con Cristo. Por eso se utiliza aquí la fe, porque fe no es un monosílabo aquí, sino que más bien es una relación con Cristo. Es por eso que la Biblia, cuando habla de fe, los aspectos importantes de la fe no se basa simplemente en creer, sino se basa en conocer, en relacionarse e intimar con Dios. Y de esta manera, entonces, la persona comienza a imbuirse mediante las escrituras, así asimilando la palabra de Dios en obediencia para modelar esa nueva vestidura. El texto áureo dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Y lo estaremos discutiendo en los versículos que estaremos trabajando en esta sección. Ahora, hay una serie de objetivos que tenemos que tomar en consideración. Vamos a definir qué significa vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Vamos a interiorizar la actitud que amerita la renovación que Cristo ha hecho en nosotros y cómo formular la conducta que es consecuente con la vida cristiana. Estos tres aspectos constituyen ser vitales. Por lo tanto, nosotros al compartir en esta sección es imperativo que tengamos claro cómo vestirnos del nuevo hombre, cómo tenerlo a manera de conciencia constante para dar nosotros a entender de que estamos en un proceso de renovación continua y que es algo que es visible y que sobre todo es algo que lo más efectivo de manifestarse es mediante la conducta. Vamos a pasar a los pasajes que están en la carta que escribe el apóstol Pablo a los de la iglesia de Éfeso. Y estaremos concentrados en el capítulo 4, versículos 17 al 29. Y en estos estaremos tocando los detalles con relación a el tema del carácter piadoso del nuevo hombre. Dice, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él que padece la necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Luego de hacer lectura de los pasajes, tenemos que señalar tres aspectos importantes. Vamos a estar hablando del creyente que ya no anda en la vanidad de su mente, y lo estaremos enfocando entre los versículos 17 y 19. Al venir a Cristo, tenemos que entender que ya no andamos como los demás. Y entiéndase, aquí el apóstol utiliza el término gentiles, porque el término gentiles tiene una connotación de carácter peyorativo, en la cual indica también una actitud de desenfreno. Ahora, también vamos a ver que el pecador pierde toda sensibilidad y se entrega a la lascivia. El segundo aspecto es que el hombre salvado, que ha sido salvo, se viste del nuevo hombre, creado según Dios.
Y esto lo estaremos enfocando entre los versículos 20 al 24, en donde los cristianos somos enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, y el vestirnos del nuevo hombre requiere una demostración de renovación en el espíritu de nuestra mente. Por lo tanto, en estos versículos estaremos dándole énfasis a estos aspectos, y como tercer aspecto hablaremos de cómo el creyente redimido cambia de manera radical su conducta, y no le debemos dar lugar al enemigo de las almas en nuestra vida, porque ya la persona del Espíritu Santo es la que entonces nos guía a verdad, a justicia y juicio, para poder proceder de acuerdo a la exigencia de Dios en las Escrituras. Y lo que hacemos, lo que hablamos, debe ser de manera transformada para bien. Tocando estos aspectos, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver que hoy abundan tendencias teológicas distintas del carácter cristiano, y los postulados no se hacen lo que se llama ninguna mención de la conducta que agrada a Dios. Por ejemplo, movimientos como la superfe, la superprosperidad, confesión positiva, entre otros, tratan de poner lo que se llama levadura sobre ciertos versículos bíblicos, sacándolos de su contexto para realmente enseñar un evangelio que no tiene cruz de Cristo. Entonces, las Sagradas Escrituras marcan de una manera perfecta los límites de pureza y santidad que constituyen ser propios para los hijos de Dios. Es por eso que cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos que la vida cristiana no es libertinaje, tiene que ver con la transformación que el Espíritu Santo hace en el pecador arrepentido. Es por eso que se espera que el nuevo creyente ahora manifieste frutos dignos de arrepentimiento y viva acorde a los requerimientos de la ley de Cristo. Ahora, en el desarrollo de estos versículos que vamos a estar trabajando, vamos a notar que aunque la regeneración es absolutamente una obra de parte de Dios dispensada en la persona del Espíritu Santo, el cristiano debe creer en esa obra de milagro y depender de la gracia divina para vivir afín a esa nueva realidad. Entiéndase, esto no es una obra mágica, requiere también la participación del individuo, y la manera en que el individuo participa es entregando la voluntad para comenzar a ser procesado de manera de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, somos cada día doblegando nuestro yo para alcanzar esa estatura de Cristo en un proceso. Por eso es que el actuar de manera radical constituye ser un factor determinante, porque es romper con raíz con todo aquello que hace daño en la vida del hombre. Jesús lo hizo énfasis, que decía que a veces era necesario arrancarse el ojo, obviamente este término figurado, o arrancarse un brazo o una mano, se estaba refiriendo a remover aquello que era un impedimento para un acercamiento a Dios. Y cuando se rompe de manera radical con algo, por lo regular hay cierto grado de conexión hacia eso que estábamos arraigados. Por lo tanto, romper con ello
Se entra entonces en el proceso de reflexión e introspección porque entendemos que ya eso no es nuestro mini Dios, porque eso es lo que nos dominaba. Y ya fuese lo que fuese nuestra vida, no estaba produciendo ningún tipo de fruto, sino más bien una conducta indecorosa en la cual nos alejábamos más de la gracia de Dios. Es por eso que el cristiano debe creer, depender de la gracia divina para vivir a fin de esa nueva realidad. Es por eso que nosotros sabemos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Entonces, ¿qué significa? Conociendo a Dios y para dar testimonio de Dios. Por eso, cuando aceptamos que hay un nuevo andar en Cristo, diariamente debemos procurar conformarnos a ello. Por eso que la base bíblica, en este análisis vamos a ver cómo Pablo hace al menos dos recomendaciones para ayudarnos a entender cómo esta nueva vida. Primero, el apóstol indica que debemos despojarnos del viejo hombre. Y usted va a notar que hay un imperativo aquí, una orden, despojaos. Por lo tanto, esa parte tiene que ver con la voluntad nuestra. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a obedecer? Y luego recomienda que nos vistamos otro imperativo del nuevo hombre. Y en estos aspectos estaremos hablando de estos imperativos que tienen como propósito que nosotros podamos manifestar un carácter piadoso como personas que hemos sido transformadas. Como habíamos dicho anteriormente, el creyente no anda en la vanidad de su mente. Por eso es que en los versículos 17 y 19 dice, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxidia para cometer con avidez toda clase de impureza. Obviamente cuando estamos analizando los versículos bíblicos tenemos que ver que hay unas palabras que a veces juegan un papel determinante como entenebrecido, que más bien significa oscurecer. Cuando hablamos de esta palabra hablamos de un término de sombra, de oscuridad, de tiniebla, en un estado de conciencia. Y también se utiliza el término avidez, que es una palabra que tiene una connotación a la avaricia, al fraude, a la extorsión y a la codicia. Es por eso que el apóstol Pablo tiene como propósito que los de la iglesia de Éfeso pudiesen vivir unidos para que pudiesen crecer en el Señor. Es por eso que la explicación en el versículo 17, Pablo hace un llamado a andar de manera piadosa en el Señor, sino entonces que requiere que los hermanos atiendan y obedezcan lo que les dice. Por eso es que la frase en el Señor da una idea de cómo los santos pertenecen a Cristo. Los creyentes nacidos de nuevo tenemos que entender que el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza del cuerpo. Y cuando los hijos de Dios entienden que están en Cristo, logran lo que se llama un entendimiento más amplio del tipo de vida que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. En este mismo pensamiento podemos decir que la misma palabra enseña que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Un segundo aspecto que se ve en el versículo 17, lo que hace es que marca un límite en el tiempo. Cuando dice a usar la palabra
ya. Cuando usted nota que dice, ya no andéis, cuando dice, ya no andemos como los otros gentiles, entendemos que antes de conocer a Cristo, los hermanos de la iglesia vivían acorde a las corrientes del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, como decía el apóstol en su carta también. Pero el día en que el pecador recibe a Cristo como Salvador, inicia un andar en un nuevo camino y comienza a vivir en una nueva forma que Cristo ya ha trazado. Por lo tanto, es un momento que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Es por eso que en Cristo no solo hay nueva vida interior, sino también que hay un nuevo andar. Y nuevo andar significa un nuevo comportarse. Es por eso que Pablo deja claro que una de las causas de la conducta torcida de las personas no piadosas o impíos tiene que ver con la vanidad de su mente. Es por eso que un ejemplo de una mente así es el rico insensato, quien pensaba que sus riquezas acumuladas le darían también acumulación de felicidad. Pero Dios le dijo que esa noche que vendría a pedir su alma. Entonces, ¿de quién sería todo lo que había provisto? Usted puede notar y puede hacer lectura de este relato que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 16 al 21. Ahora, en ese mismo contexto, usted va a ver que Jesús da a entender que si alguien piensa de igual manera que aquel insensato, vive realmente en una miseria espiritual. Y tenemos que cuidarnos de la vanidad, tenemos que afirmar nuestro corazón en una realidad eterna. Y esa realidad eterna es en Cristo Jesús. Y la manera de lograrlo es a través de una comunión constante con nuestro Señor. Por eso es que usted va a ver que en los versículos 18 aprendemos que los impíos, como no han experimentado lo que se llama la renovación eh, del espíritu, tienen un entendimiento, como se dice, entenebrecido, oscurecido, viven en las sombras. Mas nuestro rol como hijos de Dios no es rechazarlo, sino llevar el mensaje de verdad, el mensaje de luz y brindarle a Cristo para que su entendimiento sea alumbrado. Entonces, vemos que la obra del Evangelio hace que nosotros los creyentes no andemos en tinieblas porque ya hemos sido iluminados en Cristo Jesús. Ya sea que dentro del oscurantismo que antes andábamos, nos hemos dado cuenta que hay una gran diferencia en ese proceso de vida, porque antes hacíamos cosas en la cual no teníamos un grado de conciencia de los efectos nefastos de la conducta. El conocer la obra evangelizadora nos lleva a nosotros a tener ahora conciencia del daño nefasto a nuestro ser como también a otras personas que la cual infligimos daño. Y ahora en Cristo Jesús, esa obra de transformación nos lleva ahora a protegernos de tal manera que lo que nosotros cuidamos también no queremos que le sea de igual manera al prójimo. Por lo tanto, Pablo dice que están ajenos de la vida de Dios cuando no estamos en Cristo, nos referimos. Y es importante que cuando esto sucede, tenemos que darnos cuenta de que su vida rige bajo otro orden. Un ejemplo es Faraón, que sirve de ejemplo en esta condición, porque cuando Moisés y Aarón fueron ante él,
Faraón preguntó de una manera arrogante quién era Jehová para que él oyera su voz. Entonces, los que están relacionados con la historia de Moisés, el caudillo que Dios usó para sacar al pueblo de Israel, cuando Moisés se presenta ante el faraón Ramsés II, había una frase muy común en aquel tiempo y era que cuando Ramsés II se paraba en el balcón de su palacio como emperador de Egipto, o más bien faraón, y la multitud pasaba, la gente gritaba, ¿quién es Dios? Y él contestaba, yo soy. Esto lo contestaba el mismo Ramsés II. Y hay un detalle interesante porque cuando Dios habla con Moisés, le dice, cuando tú vayas a hablar con Faraón, le dices, yo soy el que soy. Y fíjese, muchos decimos esta frase, pero no entendemos en esencia lo que esto significa. Yo soy el que soy. Significa, sobre mí giran todas las cosas. Yo soy, en el cual todo lo que hay está ordenado por mí. Por eso es cuando Moisés llega ante el faraón y se conduce ante él, y Moisés le dice, yo vengo en representación de yo soy el que soy. Porque ese es el nombre propio de Dios. O sea, Dios no tiene un nombre propio como nosotros los humanos, porque los humanos existimos. Dios no existe, Dios es. Y Dios está en una esfera que trasciende. Por lo tanto, nosotros estamos en una esfera donde estamos limitados a tiempo y espacio. Dios no está limitado a tiempo y espacio. Por lo tanto, cuando Moisés se dirige ante él, tiene que haberse despertado esa gran arrogancia en la vida de este hombre, porque él decía que él era el yo soy. Pero cuando Moisés dijo que él venía en representación del gran yo soy, una cosa es el yo soy, pero una cosa es el gran yo soy. Y quiere decir que el que hablaba por orden, en este caso que era Moisés, estaba diciendo, yo soy representante de aquel que es más grande que tú. Y por eso es que más adelante usted va a notar que se dice en la Reina Valera que Dios iba a endurecer el corazón del faraón. Esto es una traducción que ha sido bien controversial porque Dios no endurece los corazones, sino más bien que quiere decir que se llenaría aún de furor y arrogancia el corazón del faraón cuando escuchara esta expresión. Bien, y por eso es que hacemos énfasis para que ustedes puedan entender lo que es a veces andar en ese estado entenebrecido. Entonces, en el versículo 18 se nos ofrece dos causas por las que los gentiles inconversos viven en vanidad, oscuridad y ajenos de Dios. Ello viene por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es por eso que ignorar la palabra es tan peligroso que el mismo apóstol Pedro dijo a sus hermanos judíos que ellos habían matado a su Mesías en un gesto de ignorancia. Y eso usted lo puede encontrar en Hechos 3:17. Esto también nos ayuda a entender lo importante que es tener hambre de la verdad, oídos receptivos a la voz de Dios y ver cómo la dureza del corazón es también causante de una vida vana y lejos de Dios. Y debemos recordar que la práctica del pecado endurece el corazón. Entonces, en ese mismo sentido,
vemos también cómo el autor del documento a los hebreos advierte a los hermanos judíos que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cada hijo de Dios tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando habla a la conciencia y advierte de algún peligro espiritual. Usted va a notar entonces que en el versículo 19 revela que el ser humano puede perder la sensibilidad espiritual. Y el ejemplo nos acuerda el caso de Nabal, el esposo de Abigail, de quien dice la escritura que era un hombre duro y de malas obras. Por eso cuando David le pidió una provisión para sus siervos, él respondió con dureza y le negó la ayuda. Pero lo peor es cuando la conciencia se cauteriza. Entonces el hombre deja de obedecer la voz de la justicia y se entrega a los deseos lascivos para cometer lo que se llaman eh, lo que se conocen como avariciosamente toda clase de impurezas, ¿no? Entonces, en Romanos 1:29 podemos encontrar y a la misma vez aprender que las personas pudieran llegar a estar atestadas de toda inmundicia. Es por eso que los creyentes debemos de entender que una conducta así constituye ser opuesta a los principios de la santidad que rigen al nuevo hombre en Cristo Jesús. Ahora, estaremos hablando ahora del hombre salvado que se viste del nuevo hombre creado según Dios. En Efesios 20:24 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, entonces vemos aquí que menciona habiendo sido enseñados conforme a la verdad que es en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entiéndase que despojarse, que viene más bien una expresión que se utiliza es como poner lejos, es separar, es alejar, es dejar, es desechar. Constituye también en poner, pero también utiliza el verbo viciar, que es una palabra que tiene una connotación de languidecer, consumirse, sacarse, arruinarse, depravarse, corromperse, destruirse, extraviarse. Y estos aspectos son importantes. ¿Por qué? Porque al aprender cuál es la conducta ideal de los hijos de Dios y saberla, diferenciarla de la manera como actúan los que se identifican en el contexto bíblico como paganos, es el propósito de este análisis bíblico. Es por eso que en el versículo 20 hallamos una línea divisoria entre la vida de los gentiles sin Dios y el andar piadoso de los santos. A través de la historia nos hemos dado cuenta que Satanás ha querido mezclar lo santo con lo profano, pero como dijo Dios a uno de los profetas, cuando entresacamos lo precioso de lo vil y llegamos a ser como la boca de Dios. Ahora, el apóstol Pablo indica a los de Éfeso que la manera desenfrenada de vivir no había sido la forma como ellos habían aprendido a Cristo. Entonces, es manifiesto que los maestros cristianos, los que enseñan en la iglesia, deben de conocer a Cristo de la manera que la Biblia lo presenta. Entonces, para ello es irreprensible dejar asentado en la mente de los discípulos que la vida cristiana es una participación en Cristo a través de la fe. Y entiéndase la fe, relación. Así que como Cristo murió al pecado, también nosotros los creyentes tenemos que ser considerados también muertos al pecado. Usted va a notar también que en el versículo 21 se explica que para aprender bien a Cristo
se necesita tener oídos abiertos a él. Es por eso que cuando Cristo enseñaba en su ministerio público, decía a las personas que dejaran penetrar bien en sus oídos las palabras que les decía. Es por eso que las cartas que se le escribe a las 7 iglesias en Apocalipsis, usted va a notar en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, se hace una repetición de la importancia de tener los oídos abiertos a escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Vemos también cómo el apóstol Pablo hace notar que Cristo enseña la verdad a los santos y sabemos que Él es el maestro de los maestros. Entonces, aunque usa a los maestros de las congregaciones para impartir la enseñanza, tenemos que darnos cuenta que es Jesús mismo en quien enseña a su pueblo a través de la palabra escrita. Es por eso que el Espíritu Santo cumple una función trascendental, pues mientras el creyente oye la enseñanza, es el Espíritu Santo, entiéndase Cristo, dispensado en la persona del Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Entonces la verdad está en Jesús mismo y los siervos de Dios somos entonces instrumentos a través de los cuales fluye la palabra del Señor. Entonces, cuando esto ocurre así, la conducta del creyente se ajusta a la demanda de Cristo y su verdad, y hay una diferencia diametralmente a la manera en que viven aquellos sin Dios. En los versículos 22 y 24 se puede notar que debemos vestirnos del nuevo hombre. Es por eso que en el versículo 22 Pablo deja claro que los hermanos de Éfeso habían de vivir antes en forma desordenada o habían vivido antes de una manera desordenada. Entonces, esa era la conducta de todo lo que no habían nacido de nuevo. Ahora, es cierto que antes de conocer a Cristo todos vivimos sin respetar las leyes morales de Dios, pero ahora lo que Pablo llama aquí el viejo hombre es una representación a todo aquello que nos dominaba por la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso Pablo dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, el ser humano sin Dios se conforma deliberadamente al mundo y asume normas de vida que afectan la imagen de Dios en él. Pero el que se entrega a Cristo debe tomar una postura distinta a ese antiguo vivir. Entonces, a esa determinación de romper con la mundanalidad, la palabra llama a despojarnos del viejo hombre. Se trata, número uno, de una decisión absoluta de abandonar el pecado. Luego, el despojarse se traduce en abandonar las prácticas pecaminosas y asumir la voluntad de Dios como el nuevo modo de vida. En el versículo 23 usted puede ver cómo se revela que asumir una posición contraria al viejo hombre tiene mucho que ver con la salud espiritual de la mente. Es por eso que el creyente debe ser guardián de sus pensamientos. Si el discípulo asume en su mente que es ahora una nueva criatura, en verdad ha renovado el espíritu de su mente. Por eso que el ser humano se conduce según lo que piensa. Hay una frase que dice, nosotros somos la suma de todos vuestros pensamientos. Por lo tanto, los hijos de Dios deben pensar, sí, de acuerdo a lo que el Señor dice de ellos y cómo la palabra enseña que Cristo está en ellos y deben entonces modelar esa conducta de Cristo. Entonces, es por eso que Pablo enseña
que en Cristo nacemos de nuevo y tenemos dominio propio y debemos crecer y asumir con firmeza que podemos vivir en victoria sobre los ataques del enemigo y vencer así lo pecaminoso. Entonces, el versículo 24, usted puede ver que se alude a un acto de fe al mandar al creyente a vestirse del nuevo hombre. Entonces, el nuevo hombre es creado según Dios. Es por eso que nuestra conducta debe ser armónica a la nueva vida que Cristo nos ha dado. Entonces, el creyente no da ninguna importancia a las críticas que hacen la gente que no conoce a Cristo por su conducta diferente de ellos. En conformidad, el apóstol Pablo muestra un ejemplo en la carta a los de Colosa, en el capítulo 3, versículo 10, en la carta colosense, que este nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que la vida cristiana debe convertirse en un constante crecimiento en cuanto al hacer la voluntad de Dios. Y esto incluye fundamentalmente en vivir en justicia, en santidad y en verdad. Y como último aspecto, estaremos tocando lo que los versículos 25 al 29 señalan, cuando dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni andéis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces vemos que todavía el apóstol Pablo continúa dando imperativos. Entiéndase que también aparecen términos como prójimo, que significa es el próximo, el que está a nuestro lado, vecino, compañero, el paisano, el cristiano o el amigo. Pero también habla de corrompido, que viene también aquello que está podrido, aquello que no tiene ningún valor, aquello que es malo. Es por eso que en el versículo 25 se usa el verbo desechar para mostrarnos la actitud que el creyente debe tomar con respecto a la mentira, como el engaño, que es un vicio que pertenece al viejo hombre. Los santos deben tomar acción en contra de ello. Es por eso que de esa manera han desechado su carácter de todo rasgo de falsedad. Los hijos de Dios se rehúsan a mentir, aunque aparentemente mentir les conceda favores para con los impíos. Es por eso que el apóstol Pablo ordena que cada cristiano hable verdad con su prójimo. Decir la verdad siempre en acorde a Cristo. Pablo entonces deja claro que la razón para hablar la verdad al prójimo es porque somos miembros los unos con los otros. La enseñanza es que si un creyente le miente a su hermano, en realidad se está mintiendo a sí mismo, porque somos parte del mismo cuerpo. En el versículo 26, el apóstol Pablo da a entender que si acaso nos airamos, no debemos dar rienda suelta a la ira. No debemos llegar al punto de cometer pecados contra él. La Escritura nos enseña que debemos dejar la ira y desechar el enojo y nunca sentirnos inspirados a hacer lo malo. Por eso el enojo no puede durar más allá de la puesta del sol. El carácter ideal que Dios quiere de sus hijos incluye que podamos perdonar al que nos ha ofendido y nos guarda rencor en el corazón. Entonces usted va a notar que en el versículo 27 da a entender cómo el diablo nos acecha. Y aquí se utiliza la palabra diablo porque diablo es una traducción que significa el que trae chisme.
Entonces, cuando esto ocurre, el hombre, quien le da lugar al diablo, al abrir voluntariamente la puerta al pecado, es donde entonces vienen las atrocidades. Por ejemplo, Adán y Eva no pudieron convencer a Dios que todo fue culpa de la serpiente. Ellos abrieron la puerta al enemigo y entonces todo fue arruinado. Entonces, aún cerrar el corazón para decidir no perdonar al hermano es una brecha abierta al enemigo. Entonces, tenemos que tener cuidado de las amarguras, tener una actitud de reconciliación y gracia para nuestros semejantes. Entonces, el diablo no tendrá parte en ninguna de nuestras vidas. Usted va a notar que en el versículo 28 habla del hurto como una práctica propia de algunos que viven en el viejo hombre. El nuevo hombre que está en Cristo no debe prácticamente nuevamente apropiarse de esa conducta pasada porque ya ha sido despojado de ella. Y su carácter rapaz de la palabra establece que ahora el nuevo proceder es uno en la cual debe ser contrario al de hurtar. Por lo tanto, ni siquiera el codiciar o cosa alguna de nuestro prójimo es parte de la característica de que el que ha sido revestido o transformado en Cristo. Es por eso que la propuesta del nuevo hombre es que ahora trabaje, y trabaje significa una dedicación continua. Entonces podemos ver que desde el Edén Dios sentenció que comeríamos el pan con el sudor de nuestro rostro. Por tanto, el trabajo es honroso cuando el oficio que se realiza no contradice los parámetros morales del Evangelio. Es a eso a que se refiere el apóstol Pablo, al decir que debemos hacer con nuestras manos lo que es bueno. Entonces, en el versículo 28 tiene una segunda parte que enseña una santa motivación para trabajar. No solo debemos trabajar para nuestro mantenimiento, sino también para compartir con el que padece necesidad. Nuestro Dios es compasivo con los necesitados. Por ejemplo, que cuando Elías estaba escondido en Querit, milagrosamente el Señor le suplió alimento 2 veces al día y le ordenó beber agua del arroyo. Entonces Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros y podríamos ayudarlos. Así que debemos ayudar mediante nuestro trabajo a los hermanos que padecen ciertas carencias. En el versículo 29 enseña que el creyente revestido del nuevo hombre no debe hablar palabra corrompida. Es cierto que el vocabulario de la vulgaridad en cada nación es distinto y en algunas palabras que son sanas en un país vienen a ser obscenas en otro, pero el saber que una palabra es insana la debemos desechar. Recordemos, hermano, nosotros no tenemos un vocabulario cristiano, pero Dios ha permitido que mediante la cultura nosotros podamos identificar. Acuérdese, en la cultura los símbolos son neutros, pero la cultura es la que imprime el significado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, podemos ver las virtudes que tenía Mardoqueo, que guardaban a Dios, en que procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todos los de su linaje. Tales palabras son palabras que edifican espiritualmente a otros y cooperan en dar gracias a quienes escuchan. Así debe ser nuestro hablar, de tal modo que favorezcamos a
los santos. Pablo al respecto es imitable en este aspecto y muchas de sus cartas comienzan con la frase gracia y paz a vosotros. Y un modo de hablar así debe ser también parte del comportar de el cuerpo de Cristo. Y es por eso que de esta manera lo que la Escritura habla sobre las obras regeneradoras que Cristo hace en el creyente, lo debemos creer de corazón. El nuevo hombre creado, según Dios, es una realidad innegable que exalta el poder del Evangelio. Pero la actitud del cristiano ante ello es sumamente importante para alcanzar la entera consagración que Dios espera de los sus o de los hijos de que son hijos de Dios. Y debemos anhelar que la vida de Dios sea manifestada a través nuestra, a fin de que seamos un testimonio a los inconversos y podamos dar ánimo a los cristianos. Una conducta que refleje a Cristo es una manera preciosa de predicar. Es por eso que el mensaje contundente se expresa con palabras. Entonces tenemos que dar testimonio. Por lo tanto, el consejo divino es que seamos santos en nuestra manera de vivir. Y este milagro de renovación lo que hace es que beneficia el carácter de el hombre, la mujer cristiana, las cuales constituyen ser ahora obra transformador de Cristo y ejemplo de salvación para otros. Es por eso que en el contexto se hace implícito la idea de que nosotros tenemos que ver cómo procedemos, ya que ahora tenemos una nueva vestidura. Ahora, ¿cuál es el primer rasgo del carácter de los gentiles que menciona el apóstol Pablo? Pues ellos andaban en la vanidad de la mente. Ahora, ¿a qué se entregaron los gentiles inconversos al perder toda la sensibilidad? A la lascivia, cometer codiciosamente toda clase de actos indecentes. ¿Cuál fue el deseo engañoso que arrebató a Esaú su primogenitura? Pues fíjese, engañado con el pecado de codicia, prefirió el potaje rojo de su hermano antes que mantener sus derechos de primogenitura. Ahora, ¿de qué manera podemos evitar dar lugar al diablo? Aprendemos de la lectura que cuando mantenemos nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo, el diablo no logrará enredarnos en los efectos de una ira desenfrenada. ¿Y cómo podemos tener una buena conducta y contribuir a la edificación de los santos? Vestiéndonos del nuevo hombre día a día en nuestra manera de vivir y hablar de la realidad de un Cristo mediante nuestro testimonio, en la cual sea edificación para los demás. Esperamos que este momento haya sido de ayuda para que usted también pueda compartir esta lección con los de su congregación. Bendiciones a todos.